el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno
preparaba el mensaje y decía, ¿de qué palabra le puedo hablar a la iglesia? Buscaba algo específico, pero el Señor me decía, habla de mí. Habla de mí si yo soy la palabra. Pero ¿qué palabra, Señor? ¿Qué versículo? ¿Qué puedo compartir? Y el Señor me decía, estoy desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y volví a preguntarle al Señor, Señor, pero necesito algo que pueda, Señor, de alguna forma beneficiar a la iglesia. Quiero que sea algo más específico. Y el Señor me llevó al libro de Mateo. El libro de Mateo. Y este mensaje tiene un título. No sé si los chiquillos lo pueden colocar. Ahí está. Ahí dice. No dice porque ahí sí. Logos, un mensaje que hace bien. ¿A cuánto le ha hecho bien la palabra? No me quiero alargar mucho porque me dieron una hora nomás. Quiero parecerme al Pablito. No, sí, un poquito, un rato nomás. Nosotros hemos vivido la palabra. Yo he vivido la palabra, como le decía recién. Cuando he estado solo y he pedido ayuda, ¿dónde he encontrado la respuesta? En la palabra. Cuando he estado enfermo, ¿dónde he encontrado la ayuda? En la palabra. Cuando he estado en dificultad, cuando he necesitado cierta respuesta, ¿dónde he encontrado esta ayuda? En la palabra. En fin, yo creo que todos ustedes podrían decir lo mismo. Diferentes situaciones, circunstancias de la vida. Me siento un poco acorralado aquí. Pero bueno, debe ser porque soy tan grande. Quiero llevarlo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. ¿Se lo pueden proyectar? Te dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿qué dice? Y la sigue es sabio, ¿cierto? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una, sobre una roca. Ahí está, sobre una roca sólida. Entonces, comenzando por el principio, ¿qué hay que hacer? Primero, escuchar, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que escuchar? La palabra. ¿La enseñanza de quién? Del Señor. ¿Y si la sigue? ¿Y qué pasa si no la sigue? ¿Y qué es lo contrario de sabio? Pero aquí yo veo a muchas personas sabias. Así que no se preocupen, sé que son personas que leen la palabra, la lectura, tienen su tiempo, ¿verdad? Así que creo que estamos re bien ahí. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. No estoy hablando de un edificio, la palabra no quiere decir un edificio, sino que dice la vida hay que construirla sobre algo que tenga una solidez. Y nuestra vida es importante para el Señor, todo lo que nosotros somos. Por lo tanto, tenemos que construir día a día sobre ¿quién? ¿Quién es la roca? Cristo. La enseñanza dada a los apóstoles en Galilea, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, y en el tan reconocido Sermón del Monte que está en los capítulos 5, 6 y 7. Mensaje que sin duda es en lo profundo la idea central de toda la doctrina de Jesús y que fomenta que el verdadero comportamiento de los discípulos hace a las personas inculcando el amor de Dios en toda su magnitud. En el centro del sermón se encuentra un mensaje de amor, de compasión y de misericordia. Jesús anima a sus oyentes a amar a sus enemigos, a perdonar a los demás y a cuidar a los pobres y a los marginados. Esto ocurrió en el siguiente contexto. Jesús estaba preparando a sus discípulos, ¿cierto?
le estaba enseñando, le estaba entregando la mejor información, los mejores ejemplos y lo estaba preparando para una misión futura. Si ustedes se van al capítulo 10 del libro de Mateo, ahí nos dice y nos señala que los discípulos fueron enviados de 2 en 2 para desarrollar su ministerio, más o menos, junto con Jesús en Galilea, por aproximadamente 1 año y medio. Pero ellos no podían ir así como así nomás, sino que necesitaban una preparación, necesitaban una instrucción, necesitaban, ¿cierto?, algo sólido, como decía el primer versículo, para que ellos pudiesen llegar a las personas. O sea, no era llegar y salir, aquí vengo yo soy discípulo de Jesús, golpeo tu casa, déjame entrar y te quiero enseñar esto. No era tan así, sino que los discípulos tenían que aprender muchas cosas, y como las cuales. El Sermón del Monte, en los versículos 5, 6 y 7, se nos habla de la sal y la luz, se nos habla de la ley, del enojo, el matrimonio, el divorcio, las promesas, la venganza, el amar a los enemigos, el dar, el orar, el ayunar, las riquezas, el dinero, las preocupaciones, cómo juzgar, el cómo pedir, el cómo buscar, el cómo llamar, el camino, los buenos frutos. En fin, toda esa instrucción los discípulos tuvieron que aprenderla, y es por eso que Jesús se instala ahí, ¿cierto?, en el Monte de los Olivos, en un momento en donde tiene que enseñar a sus discípulos. Si bien es cierto, en ese lugar había mucha gente, pero precisamente esta enseñanza estaba dirigida a los 12 o los discípulos que iban a ir de 2 en 2 en ese tiempo a poder predicar el mensaje de salvación. Por lo tanto, la preparación era importantísima. Eso a medida de contexto. Ahora, en el título, ¿cierto?, decía Logos, un mensaje que hace bien. ¿Cuál es la definición de logos? Según el diccionario bíblico Lexam, define logos, logotipo, como una palabra conceptual en la Biblia que simboliza la naturaleza y función de Jesucristo. También se usa para referirse a la revelación de Dios en el mundo. Logos es un sustantivo que aparece aproximadamente 330 veces en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la palabra no tiene un significado simbólico. De hecho, por lo general no lo tiene. Su significado más básico y común simplemente es palabra, discurso, expresión o mensaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra, cierto, con Jesús? Quiero llevarlo a usted al libro de Juan, al capítulo 1, versículo 1. Antes de que todo comenzara, o sea, desde el principio de los tiempos, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra versión que dice, el principio era el verbo, logos, y el verbo, logos, estaba con Dios y el verbo, logos, era Dios. O sea, la palabra de Jesús y el mismo Jesús ha estado desde el principio hasta el final de los tiempos, y esa es su promesa. Por lo tanto, nosotros cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando, ¿cierto?, nos profundizamos en la palabra, cuando queremos ser enseñados de la palabra, cuando participamos de los discipulados de la palabra, cuando tenemos nuestros tiempos de devocionales de la palabra, cuando escuchamos los mensajes que son de la palabra del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reconociendo que Jesús es el autor de nuestras vidas y que Él encarnó la palabra. Por lo tanto, en cada momento nosotros estamos reconociendo ahí que Jesús está en mi casa, que Jesús está en mi vida, que Jesús está en mi trabajo, Jesús está cuando transito en el auto, Jesús está cuando estoy con mis amigos, Jesús está cuando estoy dentro de la iglesia, Jesús está cuando estoy solo, Jesús está cuando ando en lo alto, cuando ando en lo bajo, cuando ando, ¿cierto?, en la oscuridad. Jesús está. La palabra está, porque la palabra vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Este versículo nos dice que la representación máxima del Logos o de la palabra es Jesús en todo el sentido asociado a la divinidad y por parte de la Trinidad. Pues bien, teniendo eso en consideración, podemos decir que la palabra, Jesús, Logos, seguirá vinculada en nuestras vidas por siempre. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Señor sigue vinculado a sus vidas? A pesar de tu escenario que a lo mejor hoy día estás viviendo. A lo mejor un escenario difícil, complicado. Pero sabes, hermano, amigo, como experiencia, cuando yo he necesitado de un consejo, he necesitado de un apoyo en lo emocional, en lo económico, en todas las áreas, yo he recurrido a abrir la Biblia. He procurado abrir la Biblia. He procurado buscarle al Señor porque sé que ahí voy a encontrar respuestas para mí. Yo sé que ahí el Señor va a hablar a mí, a mi vida, a mi familia. Yo sé que Él me puede sacar a lo mejor del pozo, de la desesperación, de ese lugar que a lo mejor transito solo en la vida y no tengo ayuda y pienso que nadie me puede socorrer. Sin embargo, en la palabra he encontrado la ayuda necesaria para poder salir de ese lugar. Preguntas. ¿Es para ustedes la palabra su principal fuente de fortaleza y que guía sus vidas? ¿Cuántos pueden decir amén? Pero con convicción, creyendo que de verdad es así. ¿Es para ustedes el estudio de la palabra una prioridad? Escuché pocos, amén. ¿Sabe que una de las cosas que yo resalto y admiro de nuestra casa es precisamente eso que se hace de manera bien frecuente, es enseñar la palabra del Señor? Y tenemos muchas posibilidades, todos nosotros, ¿cierto? Tenemos los programas Avanza, tenemos los devocionales, tenemos la posibilidad de participar de los podcasts, que eso nos ayudan, ¿cierto?, a poder buscar de la palabra del Señor para nuestras vidas. Tenemos buenos predicadores, buenos maestros en este lugar que nos ayudan a entender, ¿cierto? Y en las asambleas de Dios también existen muchos recursos en donde usted puede también participar y estudiar y fortalecer su vida con un fin, ¿cierto? Primeramente, poder nosotros llenarnos de la vida de Cristo para poder, ¿cierto?, sacar esas dudas, esas interrogantes o esos problemas que a veces tenemos, y tenemos una herramienta en donde recurrir, ¿verdad? Entonces, veo aquí a muchos de los que están hoy día que participan de todo lo que yo les he dicho. Por lo tanto, el discurso o el mensaje que yo estoy dando no está rebotando, ni tampoco ustedes no están siendo honestos, sino que de la verdad, de las preguntas que yo estoy haciendo, es porque yo sé que de vuelta va a venir una respuesta positiva y va a ser un amén genuino. No es que yo esté tratando aquí de pillarlo, porque no es el propósito, sino de que podamos repasar y entender de que nuestra casa, CFR, una de las cosas más importantes, ¿cierto?, que fomentamos es el estudio de la palabra. ¿Y cuál es el fin de eso? En el tercer punto viene. Espérense un poquito. ¿Creen ustedes que la voz de Dios está en la palabra? Yo creo que sí, ¿cierto? La voz de Dios sí está. A lo mejor no audible, pero sin embargo cuando leemos los versículos, no sé, a mí me pasa, hay versículos que lo he leído muchas veces, pero de pronto, el otro día me ocurrió, estando yo estudiando, el profesor, ¿cierto?, abrí el video y se puso a conversar y a enseñar, y enseñado de una forma tan amorosa y tan específica y con tanto cariño que no me di ni cuenta cuando de pronto me empezaron a caer lágrimas, algo que nunca me había sucedido con un versículo que yo había escuchado y había leído muchas veces, pero en la forma que el profesor me ministró, en la forma como el Señor obró en esos par de versículos y esos 5 minutos que a lo mejor fue que conmovió mi corazón de una manera tal, porque había algo en mi corazón en ese momento que estaba dando vueltas en mi mente, pero sin embargo a través de ese mensaje, de esa enseñanza, el Señor obró en mi vida y sentí la voz de Dios.
sentí la voz de Dios en ese momento. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia así, de los que frecuentamos, ¿cierto?, la lectura y la búsqueda del Señor a través de su palabra. Según las preguntas que recién hice, pues bien, para poder entender y tener la claridad a estas interrogantes, quiero señalar 3 beneficios de la palabra. Si me ayudan con el número 1. La palabra nos sostiene en el día malo. ¿Habrá algún día malo? ¿Cree usted? ¿Habrá algún día malo? En la Escritura se nos advierte que sí tendremos ese día malo, que nos puede apartar de la relación con Jesús y caer en lo profundo de la oscuridad y con una mínima salida o escape. Sin embargo, esa advertencia, hay una intención de parte de Dios para nosotros que busquemos esa salida, y por ello que se nos hace indispensable el considerar siempre a Jesús como a la palabra encarnada. Como le decía recién, yo creo que todos hemos vivido por alguna situación difícil en la vida, en donde ha llegado, ¿cierto?, esa noticia o esa situación complicada, en donde parece que está todo oscuro y que no hay salida. Y el otro día me acordaba, solo, un día que estábamos en mi casa, allá en Concepción, llegó una persona a nuestra casa y nos dice, ¿sabe? Su hijo tuvo un accidente en el furgón escolar, rumbo en un cerro, el furgón se vino de vuelta y los frenos se cortaron y el furgón se fue contra un poste y estaban todos los niños dentro y estaba mi hijo ahí. Y el furgón chocó y mi hijo estaba junto al medio del furgón donde había un fierro que atravesaba el furgón para dividir entre la cabina y los niños. Y mi hijo estaba ahí y los niños todos se le fueron encima con el golpe y lo apretaron contra el fierro, ¿verdad? Y llegaron los carabineros, llegó la ambulancia, después nos fueron a avisar a nosotros, los llevaron todos al hospital, a los otros niños los dieron de alta y mi hijo quedó hospitalizado porque había recibido el peor trauma. Después le hicieron varios exámenes, radiografías, en fin, y encontraron que tenía el vaso fisurado por el golpe que él había recibido. ¿Qué hice yo en el día oscuro, en el día malo? Porque para mí fue un día malo, ese, para mi esposa. ¿Qué hice yo? Me desesperé, claro que sí. Me preocupé, también me preocupé. Con mi esposa lloramos, sí, ella lloró más que yo, sí, pero lloramos. Llamé a mi mamá, ella llamó a su mamá, en fin, llamamos a la iglesia, llamé a los pastores, llamamos a los hermanos y se formó una cadena de oración y todos orando por Giovanni, que estaba hospitalizado en Concepción. Nosotros orando. Acudimos a ¿qué? A la palabra en el día malo, porque el día malo puede venir, eso sin duda. La respuesta del Señor, la respuesta del Señor. El doctor me dijo, firma aquí, porque a lo mejor vamos a tener que operarlo y vamos a tener que extirparle el vaso, porque el vaso está fisurado y puede haber un sangramiento interno. Por lo tanto, firmé, me dijo esto por si hay que hacerlo de urgencia, y yo tuve que firmar, firmé. Pasaron un par de días, de nuevo le hicieron exámenes a mi hijo, el doctor sacó la radiografía y nos mostró la radiografía y dijo, algo pasó, el vaso se cicatrizó, no es necesario operarlo. No es necesario hacer ninguna cirugía. No sé cómo explicarlo, decía el doctor. Y yo le dije, sí, hay una explicación. Hay una explicación. Jesucristo, la palabra. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido algún entendimiento en esa edad? 23, 24 años tendría más o menos. De que existía el Señor Jesús y de que algún momento abrí la Biblia y leí algo ahí que me pareció importante para mi vida. ¿Qué hubiera pasado en mí y en mi familia? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera estado rodeado de un círculo de apoyo, como una iglesia, como los pastores, como los líderes, como la congregación, en donde, ¿cierto?, se habló esto y todos orando de rodillas delante del Señor, porque la palabra es la que estaba incrustada en las personas, en mi familia, en mi madre, en mis padres, en mis hermanos, en la iglesia. Estoy seguro que fue la palabra.
fue la que actuó en ese momento para ver el día malo viene. Pero ¿cómo lo enfrentamos ese día malo? Esa es la cuestión. ¿Cómo nosotros podemos, ¿cierto?, revertir ese día malo? ¿Nos vamos a quedar ahí, ¿cierto? Ahí en la depre, que está todo oscuro, que mejor no, que sí, que en la duda, es que no sé si hablar, es que no sé si pedir oración, no, es que no sé. Eso yo creo que entre nosotros, de los que estamos aquí, que yo veo que son personas sabias, inteligentes, como decía el primer versículo, porque la enseñanza del Señor, ¿cierto?, nosotros la seguimos y somos personas sabias, como decía el versículo, ¿verdad? Y por lo tanto somos personas que estamos fabricando nuestra casa en la roca sólida que es Cristo Jesús. Por eso que quise comenzar con ese versículo. Sin embargo, esta advertencia, hay una intención de parte de Dios para que nosotros busquemos esa salida. Y es por ello que se nos hace indispensable considerar a Jesús como la palabra encarnada. Y tengo dos versículos que quiero que ustedes los escuchen. Uno está en Efesios 6:10 en adelante. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerza necesaria, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el final. ¿Y qué nos dice Salmo 119, 105? Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar la respuesta? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar la ayuda, queridos? Tal vez en un buen consejo, si se acercan, ¿cierto?, a los pastores, a los líderes, lo más probable que sí. Pero en esencia, lo prudente, lo indicado y lo necesario que nosotros tenemos que tener como hábito es la búsqueda de la palabra del Señor. Yo creo, por ejemplo, que la Dani y el Iván, en su contexto, en los momentos difíciles, ¿cierto?, yo creo que la principal ayuda la han tenido de parte del Señor, sin duda. Y creo que dentro de su experiencia, que puede ser harta, poca, han buscado en la palabra del Señor lo necesario para que el Señor les ayude y les guíe. Por eso que el Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que alumbra. Si nosotros caminamos en la vida y no tenemos una lámpara, imagínese usted caminando en un lugar oscuro y no tiene luz, no tiene una lámpara, no tiene una linterna, no tiene una vela, no tiene fósforo. ¿Qué es lo que puede pasar si usted sigue caminando o transitando por ese lugar? Se va a caer. Tal vez va a haber un hoyo, va a caer al hoyo. Tal vez va a haber una zanja profunda y usted va a caer al precipicio. Tal vez va a estar muy alto y van a haber rocas y se les van a caer encima. O tal vez sea un lugar donde haya un río, haya un mar, haya, no sé, haya barro, en fin, se va a enlodar y tal vez se va a hundir ahí. Pero ¿qué sucede si usted prende un fosforito que sea? Hace poco tiempo, un par de meses atrás, en invierno, tuvimos un temporal aquí que nunca habíamos visto, ¿verdad? Allá en el país de Rengo también pasó lo mismo. Y típico, se cortó la luz y la Sole así bien suavemente. ¿Dónde están los fósforos? ¿Dónde están las velas? Sácate la vela cumpleaños, sácate la vela que está en la mesa, préndete esa que no veo nada. ¿Y a qué hora va a llegar la luz? Enchufa la vela. No, la vela no se enchufan. Porque no veo, porque nos vamos a caer, porque aquí, porque allá. Eso pasa, nos desesperamos, ¿cierto? Porque la incertidumbre, porque estamos ciegos, porque no vemos y tenemos miedo de golpearnos y hacernos una herida, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Y sí me pegué, ¿sabes? Me pegué en el dedo, en la punta del dedo, ahí sí que duele, ¿verdad? Sí. Ahí se salieron todas
hablar en lengua y cuánta cosa. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiéramos tenido a la mano nosotros en ese momento bien organizados, ¿cierto? En un cajón específico que diga, en caso de que se corte la luz, acuda aquí, aquí están los fósforos, aquí está la vela, la linterna, están las pilas de repuesto, en fin. Prendemos y se termina la desesperación. Pero no ocurrió. Entonces, es muy sabio el autor aquí. Dice, tu palabra es una lámpara que alumbra en mi camino. Entonces, esto a nosotros nos hace entender, queridos, que cuando estemos en el día malo y venga la desesperación y venga el problema y usted intente caminar solito por la vereda o por el sendero y no tiene la palabra en su vida, lo más probable es que vamos a tener algún inconveniente. Entonces la recomendación es, número 1, es la palabra nos sostiene en el día malo. ¿Y cómo nos sostiene? ¿Cierto? Como una lumbrera que alumbra en nuestro camino. Número 2, por favor, número 2, la palabra nos da nuevas fuerzas. Es indiscutible que después de sufrir algún trauma nos debilitamos. Bueno, ya si no tenía la luz, ¿cierto? No tenía para alumbrar el camino, lo más probable es que algo va a pasar, se va a caer, nos vamos a golpear, y de ahí nosotros tenemos que pararnos, ¿cierto? Cuando a mi hijo mayor lo sacamos del hospital, fue alegría y todo, pero la vivencia, la experiencia emocional que a nosotros nos tocó vivir, nos afectó en lo particular. A mí me afectó, a la Sole también, y a mi hijo obviamente. De hecho, a él lo molestan hasta el día de hoy. Le dicen el niño burbuja. Porque la recomendación del doctor fue que Giovanni tenía que, si bien es cierto, el vaso estaba cicatrizado, pero él tenía que vivir por un cierto tiempo en un lugar, ¿cierto?, de mucho cuidado, que ojalá estuviese encerradito, sin mucha contaminación de ningún tipo de bacterias, virus, cuánta cosa que existían. Por lo tanto, tenía que estar aislado, viviendo como un niño burbuja, le dijo el doctor, así tal cual. Y eso lo escucharon los otros hermanos. Y los hermanos se encargaron, ¿cierto?, ¿cierto?, como buenos hermanos. Y hasta el día de hoy le dicen el niño burbuja. Pero la situación nos afectó y nosotros tuvimos que pararnos de ahí. Giovanni tuvo que aprender también, cuidándose, y nosotros también tuvimos que aprender a poner cuidado de dónde colocamos a nuestros hijos, en qué vehículo, en fin, en el lugar donde nosotros nos movíamos. Pero sin embargo, tuvimos que aprender a pararnos. Yo creo que más de alguno de ustedes ha vivido en este último tiempo alguna situación complicada y ha tenido que pararse de las situaciones, de lo complicado que puede hacer, ¿verdad? Y ha tenido que aprender. ¿Y cómo se aprende eso? Con consejería, sí, puede ser, como le decía recién, con un comentario de un amigo, de los papás, ¿cierto?, de alguna recomendación, también que puede ser bienvenido. Pero mi experiencia y mi recomendación es que volvamos ¿a dónde? A la palabra, en la palabra. Es indiscutible que después de sufrir algún trauma nos debilitemos, al punto de desfallecer y no poder reincorporarnos. Es tanta la debilidad en todas las áreas que al parecer no existe nada que nos pueda ayudar. Estamos nublados, no hay nada que nos pueda ayudar. Pero qué bueno es saber que podemos encontrar palabras de ánimo. ¿Y dónde? En la Biblia. ¿Y dónde más? Claro que sí. Y en las vivencias más complicadas encontraremos las respuestas. En las vivencias más complicadas, en la palabra, encontraremos las respuestas. Como dice Isaías 41:10. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios que estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Por tanto, o sea, después del resultado que sea, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios.
y estoy diga, está conmigo. Porque dice, estoy con ustedes, pero léalo para usted. Está conmigo. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará, o a veces, siempre les dará su apoyo. Y hay un salmo que me encanta. El Salmo 46, 1-3. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Amén. Nuestro Dios es como un castillo. O sea, ¿ustedes conocen un castillo? O por lo menos lo han visto. Yo nunca he estado en un castillo. Así que lo he visto en las películas nomás y en alguna imagen por ahí, pero es una fortaleza, es muy grande, es re difícil entrar, también es difícil salir, y así se describe el salmista a nuestro Dios como un castillo en donde el Señor está ahí, ¿cierto? Como un brazo fuerte para ayudarnos y darnos esa protección. Siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Yo no quiero contarles mis vivencias, pero la voy a contar igual. Total, yo estoy predicando y sí, así que puede ser el debut y despedida, pero no importa. Sí, el contrato no sé hasta cuándo, pero bueno, hasta cuando Dios quiera. Cuando a mí me dieron la noticia que yo tenía cáncer, recuerdo que me nublé. Yo veía al doctor adelante en el escritorio, yo lo veía al doctor, lo veía que hablaba, después que me dijo que tenía cáncer, que hablaba, pero ¿sabes qué? No me acuerdo lo que me dijo. Se me borró esa parte. Lo único que me acuerdo, me dijo, tienes un cáncer y está en una etapa bien avanzada y hay que sacarlo luego y hay que hacer esto, otro, operarte y en fin. Y no recuerdo más. Fue tanto el trauma, la vivencia, que no recuerdo, se borró eso, pero sí recuerdo que salí de la consulta del médico, después de haberme hecho las operaciones y toda la cosa, me extirparon varias cosas en mi cuerpo, por eso yo estoy más delgado, porque me faltan cosas. Sí. Y no peso los 90 y tantos kilos, es menos porque me faltan algunas cosas. Bueno, yo no tengo ganglios en mi cuerpo, eso lo sacaron, para que el cáncer de nuevo apareciera. De esta parte de acá no tengo ganglios yo. Y tampoco tengo otra cosa que no quiero decirla porque solamente la familia lo sabe, pero puedo decirle que soy papá de 3 hijos. No, le voy a decir cuál fue el cáncer, para que lo entiendan. Me encontraron un cáncer testicular. Entonces, si me ven un poco para el lado. Pero me nublé, no me acuerdo de lo que me dijo el doctor. Voy a cambiar de micrófono para que no se note, para contrapesar. Aunque tiemble la tierra, así me sentí, aunque tiemble la tierra y se hunden las montañas hasta el fondo del mar, ahí estaba yo. Aunque se levanten grandes olas, la noticia, tremenda noticia, se sacudan los cerros con violencia, vi que mi vida se estaba desmoronando. El diagnóstico no era muy positivo, o sea, el doctor le dijo a la Sole, cuida bien a tu hijo. Eso le dijo el doctor, cuida bien a Giovanni, a tu hijo, porque a lo mejor no van a tener más. No tendremos miedo, dice el salmista. Me acuerdo que salí de esa vez de la consulta, caminé por Concepción, llegué hasta una iglesia, me senté, oré,
Me acordé del Señor, la palabra, y le dije, Señor, de aquí me levanto sano. Y aquí estoy. La palabra, queridos, no es una fábula, no es un invento, no es para poder tener una conversación, no es para saber más, no es para ser un tremendo teólogo, no es para que digan, pucha, el hermano que sabe de teología y se maneja con los conceptos, ¿cierto? Tiene, en fin, tantas cosas que yo cuando le hablo y me habla, me enseña, yo aprendo muchísimo, que está bien, pero no es malo, ¿cierto? No es malo aprender de alguien que sepa, es positivo. De hecho, yo por lo mismo estoy estudiando y quiero aprender mucho más, pero en la esencia, querido, la palabra es para tu vida, es para tu situación, para tu notición, para tu diagnóstico, para que cuando te enfrentes, ¿cierto?, a quien sea, tú digas, no importa porque yo tengo al Dios de los cielos, tengo a Jesucristo que vive en mí, el Espíritu Santo que está en mi corazón. Recién cantamos cuán grande es Dios. Por eso les preguntaba al principio, ¿ustedes han dimensionado, han podido calcular, medir la grandeza de nuestro Dios? Yo sí, tal vez con una medida bien pequeña de mi experiencia, pero sí he podido saber lo que significa Dios en mi vida. Y yo sé que en tu vida también. Los dos primeros puntos tienen que ver con nuestra vida, con tu vida, cómo nosotros resolverla, cómo nosotros buscar ayuda, en dónde buscar la ayuda, quién nos puede proporcionar la ayuda, quién nos puede parar, quién nos puede levantar, quién nos puede restaurar, quién nos puede sanar. Los dos primeros puntos, si ustedes se fijan, tienen que ver con eso, contigo, conmigo. Ahora, usted dirá, y si ya el Señor me sanó, me restauró, me levantó, ¿cierto? Estoy viviendo una vida plena, estoy viviendo una vida feliz, porque Él me socorrió, me sacó, ¿cierto?, del pozo, me sacó de la oscuridad, prendió su luz en mi vida, en mi camino. Ahora estoy muy bien, gracias a Dios, y lo puedo declarar a todo el mundo. Puedo levantar mis manos y decir, gracias Señor, porque lo que has hecho en mí es formidable, es grandioso, es maravilloso, y estoy feliz porque respondiste mis oraciones, respondiste mis peticiones, me arrodillé delante de ti y tú me escuchaste mi clamor, y aquí estoy, Señor, otra vez. Me levanté de la tormenta, de las montañas, del fondo del mar, salí del fondo, las olas no me aplastaron, Señor, y los cerros no cayeron en mí. Estoy pero re bien, ¿cierto? Un escenario, pero ahora el punto número 3 tiene que ver cuál es el sentido de eso. Porque Dios sí quiere obrar en ti y en mí. Él quiere ayudarnos, quiere levantarnos. Pero hay un propósito que es el que quiero ahora compartir con ustedes, es el punto número 3. La palabra es para 5 más 2 es igual. Pablito la otra vez nos dio un mensaje de eso, ¿se acuerdan o no? Ese es el gran milagro de la multiplicación. Estaban los discípulos ahí y había mucha gente. Y Jesús observaba el lugar. Y los discípulos se acercan y le dicen, Señor, mira cuánta gente hay aquí. Y están desde la mañana. Y no tenemos nada que darle. Tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Y mira la multitud. Dicen que eran como 5.000, sin contar, ¿cierto? A lo mejor la esposa y los hijos. Tal vez pueden haber sido unas 15.000 personas y un poco más, tal vez. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó. En medio de un contexto difícil que estaba ahí, en ese lugar,
Mucha gente buscando el mensaje, buscando de parte del Señor, ¿cierto? Respuestas que sin duda Jesucristo se las dio, hizo sanidades, milagros. Mucha gente ahí, ¿cierto? Resolvió sus problemas, los levantó. Pero tenía un sentido esto. El Señor Jesús siempre intencionó que sus discípulos aprendieran con un fin específico y productivo. El Señor siempre intenciona, querida iglesia, familia, en ti y en mí, que nosotros busquemos de su palabra con un sentido específico. ¿Cuál es el sentido? Multiplicarnos. ¿Por qué el Señor colocó en el corazón de nuestro pastor a principios de año ese concepto? ¿Es porque queremos un lugar con volumen? ¿Es porque queremos ser la iglesia más grande de San Vicente? ¿Queremos ser reconocidos como CFR latinoamericano, como el lugar donde empezó en una comunidad pequeña y ahora tienen una mega, un auditorio? ¿Qué puede ser? ¿No es malo? El Señor nos colocó a nosotros en este lugar, a ti y a mí, y nos está instruyendo y nos está ayudando cada día, y hay un fin específico. Toda su enseñanza estaba basada y dirigida a las personas, no importando su condición o no importando su falta. Su enseñanza estaba llena de oportunidades inclusivas y no exclusivas. Sus discípulos así lo entendieron y extendieron el mensaje de Jesús. Es decir, la palabra, logos, cubrió toda la tierra cumpliéndose el plan de Dios. Lucas lo ilustra muy bien en el capítulo 10, versículo 17 al 20, dice: los 72 discípulos, en otras versiones dice 70, pero depende de la traducción. Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos. Jesús se los envió, vayan de dos en dos. Y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando reprendemos en tu nombre. Jesús les dijo: y yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo al mismo tiempo. O sea, la palabra estaba siendo entregada, ¿cierto?, a las multitudes. Se estaba entregando el mensaje de salvación, y al mismo tiempo, ¿qué estaba ocurriendo con el enemigo? Estaba retrocediendo, porque había un grupo de avanzada, ¿cierto?, que eran los discípulos. Yo les he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, aquí viene lo importante. Los tiró al piso de nuevo, los puso ahí. No se alegren de que los malos espíritus le obedezcan. O sea, lo que ustedes acaban de decir es importante, ¿sí? Pero no es lo que yo quiero, dice el Señor. Alégrense más bien de que estas multitudes, a todos los que ustedes les hablaron, más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ese es el fin. Eso es lo que el Señor quiere. Si pueden colocar la última lámina para ir terminando. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos dicen amén? El punto 1 y 2 nos habló, nos enseñó hoy día que nosotros vamos a pasar por aflicciones, por necesidades, y el Señor va a estar ahí por medio de su palabra, nos va a restaurar, nos va a sacar, ¿cierto? Nos va a sanar, nos va a fortalecer. Sí, eso el Señor lo va a hacer, sí o sí, porque somos sus hijos. Pero hay algo que nosotros tenemos que considerar y que tenemos que tener claro y en nuestra mente. Pueblo de indios,
pueblo de indios. ¿A quién necesita? Nos necesita a todos, ¿cierto? Necesita de tu presencia, necesita de tu consejo, necesita de tu mensaje, necesita de lo que el Señor te ha entregado, lo que te ha enseñado, de lo que te ha educado, necesita de que pongamos en práctica todas las enseñanzas, ¿cierto? Los cursos, los programas, los discipulados, el tiempo personal en el estudio de la palabra, el estar estudiando, ¿cierto?, en distintos lugares donde a nosotros nos instruyen, en fin, buscando literatura, comprando libros, ampliando el conocimiento, pero hay un fin, hay un fin. ¿Cuántos de aquí son de pueblo de indio? ¿Se puede levantar la mano? El Jan llegó recién, pero ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el resultado, ¿cierto?, del trabajo de Casa Familia Renuevo. Y estoy seguro que en un año más van a haber 10 más acá, si Dios quiere. Pero para eso tenemos que salirnos del punto 1 y 2. Tenemos que salir del punto 1 y 2, porque eso es algo que va a seguir pasando en nuestras vidas. El día malo, que necesitamos fortaleza, va a seguir pasando. Y tenemos que aprender a convivir con eso. Pero el punto 3 es la esencia, es el centro de Jesús. Por eso Él vino. Por eso Él vino y nos enseñó. Jesús cree en ti. Jesús cree en su iglesia. Cree en esta comunidad, llena de dones, llena de talentos, llena de habilidades. Él sabe que cuenta con todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuenta con nosotros ¿para qué? Para la continuidad y la expansión de su reino. No cabe duda que si hoy estás aquí es para que tu vida y junto a los demás somos aquellos que vamos a derribar. Escuche bien, todos los que estamos aquí somos aquellos que vamos a derribar todos esos escenarios desfavorables y adversos. Jesús cree en pueblo de indios. Jesús cree en esta comunidad. Cree que existen personas valiosas también aquí en pueblo de indios, que necesitan escuchar, ¿qué cosa? Logos. Miren lo que hay debajo ahí de... El color que usé no resalta mucho, pero era para darle un poco de santidad. Está el logo de nuestra casa. Pueblo de indios te necesita, y abajo está Casa Familia Renuevo. Nosotros somos los responsables para que esas personitas que viven aquí, que están en este lugar, ¿cierto?, puedan escuchar el mensaje, la palabra del Señor. Ellos necesitan también ser restaurados, ser sanados y que salgan de la esclavitud, tal como lo hizo Jesús en los tiempos que cuando a Él le seguían. Jesús nunca dudó ni por un momento de dar esa oportunidad. Y la pregunta es, ¿ustedes quieren ser parte de eso? Póngase de pie entonces. ¿Quieren ser ustedes quienes hablen de la palabra del Señor? ¿Deseas enseñar a otros de Jesús? ¿Cuántos quieren participar de la multiplicación? Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren ir por esas personas aquí en Pueblo de Indios? Las oportunidades son muchas. Y aquí en CFR se dan. Tenemos muchas actividades durante el año en donde podemos conectar con las personas. Y no solamente en las actividades, sino en una iniciativa propia.
El pastor hace tiempo atrás, ¿cierto? Estuvo y vino a orar varias veces aquí dentro de la comunidad, ¿cierto? Y varios de ustedes vinieron con él y oraron por la comunidad de Pueblo de Indios. Aparte de eso, ¿quién más lo ha hecho de manera particular? Yo sé que el Jan ahora lo va a hacer, está viviendo acá en Pueblo de Indios, va a orar por la comunidad de Pueblo de Indios. El compromiso que nosotros tenemos que hacer hoy día no es un compromiso para decir, no, yo lo voy a hacer, sino que tiene que ser real y tiene que ser con convicción. Porque hoy día, queridos, en este momento, ¿qué hora es? A las 9:16, aquí en Pueblo de Indios va a morir una persona sin conocer a Cristo. Así de crudo. A las 9:17 va a haber alguien que a lo mejor va a estar en la droga. A las 9:18 va a haber alguien que a lo mejor está atentando contra otra persona. Cada minuto que pasa es un tiempo que nosotros no podemos recuperar. Pero sí podemos hacer algo hoy día. Y creo que lo vamos a hacer ahora, en este momento. Me gustaría que los que quieren realmente hacer un compromiso con Pueblo de Indios y entregar su palabra, pudiesen pasar aquí adelante y orar por esta comunidad, orar por estas personas que viven en este lugar, orar por aquella necesidad, por aquellas decisiones, por aquellos que a lo mejor están viviendo el día malo, por aquellos que a lo mejor han tenido una mala noticia y no saben cómo salir de ahí. Nosotros, gracias al Señor, aprendimos y sabemos cómo hoy día. Pero hay personitas que hoy día no saben. Y nosotros somos la luz. Nosotros somos la sal. Quiero invitarte a que puedas pasar y podamos orar. Podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Quiero hacer un compromiso, Jesús. Cierra sus ojos ahí. Cierra sus ojos. Señor Jesús, aquí hay una iglesia. Aquí hay hijos tuyos que tú sacaste, levantaste, restauraste, sanaste. Señor, en ese día difícil, ese día complicado. Pero sin embargo, hoy día, Padre, queremos hacer un compromiso delante de ti. Un compromiso, Señor, real, un compromiso que sea desde el corazón, para poder, Señor, también entregar a estas personas en esta comunidad, en estas poblaciones, en este lugar en el cual tú nos has traído, nos llamaste, para poder entregar, Señor, un mensaje. Que tu palabra, Señor, sea escuchada. Que Jesús sea el centro también de sus vidas. Y aquí, Padre, habemos muchos, Señor, que tenemos esa experiencia contigo. Hemos tenido, Señor, esa relación, Padre, personal contigo a través de Jesús. Y queremos, Padre, queremos, Señor, impactar. Queremos, Dios, llegar a esos corazones. Queremos cambiar y restaurar esas vidas. Queremos, Señor, que CFR no sea conocido como la iglesia más grande, sino que sea conocida porque muchos doblaron sus rodillas, porque muchos se entregaron a Jesús, porque muchos se van a ser inscritos en el libro de la vida, porque muchos fueron sanados, restaurados. Que CFR sea conocida, no por una estructura, no por un edificio, no por un lugar, sino sea conocida porque hay personas y porque está Jesús, porque está la palabra, porque está el Logos, porque está Jesús, la palabra encarnada en nosotros. Señor Jesús, te damos toda honra y toda gloria a ti, porque creemos, Señor, creemos
que tú puedes seguir obrando, Señor, en nuestras vidas, pero en beneficio y en rescate de otros. Señor, usa las vidas de los que se atrevieron, Señor, a pasar aquí adelante. Toma al hermano que está a tu lado. Abraza al hermano que está a tu lado. Abraza y ora por él. Ora por su vida. Oremos junto al Señor y digámosle: Padre, tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que restaura, tu palabra es la que, Señor, nos levanta, tu palabra es la que nos impulsa, tu palabra es la que nos lleva por el buen camino, tu palabra es el que nos saca de las convicciones distintas, tu palabra es la que, Señor, en el día que estemos complicados, tú me vas a abrazar. Tu palabra, Señor, es la mejor consejera. Tu palabra, Señor, es esa que me dice que puedo ir por más. Tu palabra me dice que puedo ir a otro nivel. Tu palabra me dice que mi fe puede crecer. Tu palabra me dice que debo creer más en ti. Tu palabra me dice que yo puedo restaurar a otros. Tu palabra me dice que yo puedo sanar a otros. Tu palabra me dice que pueblo de indios, Señor, es para ti. Pueblo de indios será para Cristo, que pueblo de indios, Señor, conocerá la verdad de Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy día podemos, Señor, tener esa seguridad y esa convicción. Porque tu palabra, Señor, hoy día vive en nosotros. Jesús, tú vives en nosotros. Jesús, tú estás en nosotros. Tú estás vivo, Señor, tú estás. El Espíritu Santo de Dios, que siga obrando en cada uno de ustedes, en la familia, que siga obrando, Señor, en los jóvenes, que siga obrando en los niños, que siga obrando en los mayores, que siga obrando, Señor, en los adultos, que siga obrando en los que vienen llegando por primera vez. Señor, que esa palabra se arraigue en sus corazones, que Jesús impacte sus vidas, que Jesús sea el centro de su corazón, que Jesús sea el centro de su conversación, que Jesús, Señor, esté en las mentes, que esté, Señor, en el caminar, que esté en el respirar, que Jesús sea nuestro motivo de vivir, que Jesús, Señor, sea quien nos ayuda, Señor, en todos los momentos. Gracias, Señor, muchas gracias por este día, Señor, porque se dispuso para ti, se dispuso para poder hablar de ti. Pero sin duda que tu palabra permanece para siempre y estará en nuestros corazones, no solamente en el mes de septiembre, sino en octubre, en noviembre, en diciembre, en el año 2025, 2026, 2027 y así sucesivamente hasta que el pueblo de indios se rinda a los pies de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias por este tiempo, gracias al Señor, porque Él es nuestro Señor y Él es quien está con nosotros todos los días. Amén y amén.